Hola a todos, aquí Ander. Hoy tenemos un programa un poco diferente. Hoy, en vez de nuestro programa habitual de actualidad de los lunes, repasando lo ocurrido durante el fin de semana, en este caso de selecciones, tenemos hoy un episodio especial de táctica, de tendencias tácticas, que grabamos hace un par de semanas y pico y que ha estado disponible ya desde hace una para nuestros suscriptores del tercer nivel del Patreon, que han tenido esa ventaja, han podido escucharlo antes que el resto. Si queréis también anticiparos a publicaciones de podcast premium y a todo el resto de nuestro catálogo de programas premium, suscribíos en Alineación Indebida. Y para quienes ya hayáis escuchado el episodio de hoy, también está en la descripción la aparición que hicimos Gonzalo, Carol y yo el otro día en nuestro podcast hermano Paquetes. Estuvimos un poco repasando la actualidad general de la Premier, así que si queréis escucharnos también ahí, está el link en la descripción y también el minuto en el que aparecemos nosotros. Pero nada, ya con este pequeño preámbulo hecho del programa de hoy, solo nos queda recomendaros suscribiros a Alineación Indebida en patreon.com/alineación indebida. Y ahora sí que sí, vamos con el episodio de hoy, tendencias tácticas que esperar de la temporada 2024-2025 aquí en Alineación Indebida. Bienvenidos a Alineación Indebida. Hoy especial de tendencias tácticas que podemos esperar en esta nueva temporada 2024-2025. Hicimos las previas y hablamos de los 20 equipos de la Premier y hoy nos sumergimos en los aspectos más tácticos, más sistemáticos de todo, de la Premier League y también de lo que va más allá, porque los equipos juegan en ligas separadas, pero lo que observamos en términos tácticos siempre acaba teniendo una cualidad más global en la que unas decisiones influyen sobre otras y viceversa. Hablaremos de Guardiola y el Manchester City, seguramente la eterna punta de vanguardia durante estos últimos 15 años en el fútbol, del Arsenal de Arteta, de otros equipos haciendo cosas interesantes, incluso de una de las grandes anomalías del fútbol mundial actual como es el Real Madrid, de qué cosas podemos ver cambiar este año en el deporte y mucho, mucho más. Hoy, aquí en Alineación Indebida. Y para llevar a cabo este episodio especial, yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentran tres fantásticos invitados, empezando por un entrenador titulado UEFA Pro como es Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren? Hola, Ander, ¿qué tal estás? Pues bien, encantado de hacer un programa tan chulo, no solo de táctica, pero bastante enfocado en ello. Creo que puede quedar una cosa muy guay. Sí. No, o sea, nos gustan las chorradas y nuestras historias vitales. La gente que puede escuchar preguntas y respuestas de hace un par de semanas. Pero también, o sea, hacer estas sumersiones tan así específicas en la táctica que puede estar guay. Igual la gente aprende algo o aprendemos nosotros algo también luego de lo que nos pueda decir la gente, pero sí, es fantástico y encantados de tenerte hoy aquí el primero. Y también tenemos hoy con nosotros a dos excelentes analistas de deporte, como es en este caso en primer lugar José Pérez. ¿Cómo estás, José? Hola Ander, hola a todos. Pues de momento en una Holanda que no está ni tan fría ni tan caliente, pero yo igual, bueno, estaba en Londres la semana pasada, sí, pero me he llevado a casa una cerveza de supermercado londinense, pero que es hecha en el Prat. Entonces, Joyan, cositas que pasa, pero es buena cerveza. Ajá, el Prat de Barcelona. Correcto. Ah, mira, bien. O sea, internacional era esto. Internacionales los londinenses. Claro, o sea, pero ¿te la has traído de un supermercado? ¿Has pasado la seguridad del aeropuerto, José? ¿Entras tú por una puerta VIP y no tienes que pasar controles? Y ahí la clave, mi amigo, me fui por tren. Ah, claro, ahí está. Cierto, es verdad, sí, señor. Esa es la clave. Muy buena, es verdad.
Sí, sí, no, fantástico. Pues ahí está. Bien, bien. Bueno, en Londres estuviste viendo un partido de Premier que, bueno, para el que nos mandaste un audio. ¿Crees que aprendiste cosas tácticas de ese West Ham Aston Villa? A ver, de Emery seguramente, de Lopetegui lo dudo. Bueno, o quizás ahondemos en ello a lo largo del programa de hoy, o quizás no, ya veremos por dónde nos lleva el programa. Y finalmente contamos también con la indispensable presencia de Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander, hola chicos, ¿todo bien? Yo me presento como licenciado en todo, en este caso, así que estamos preparados para el desafío de este programa. Sí, señor, sí, señor. O sea, que hay que tener todólogos en esta vida y Gonzalo hoy viene a cumplir esa función. Así que, muy bien, ahondaremos eso en un montón de cosas, iremos desde lo específico a lo general, de lo granular a lo más vasto, por decirlo así. Pero bueno, me parecía que podía ser un ejercicio interesante de llevar a cabo. Porque bueno, al final es algo de lo que hablamos de manera más o menos profunda a lo largo de las temporadas de fútbol, ¿no? De cuáles son, digamos, las principales tendencias tácticas, quienes marcan tendencia, quienes marcan un poco cómo juegan la mayoría de los equipos o a qué es lo que apuntan la mayoría de los equipos. Y bueno, voy a empezar por hacer quizás pues una pregunta así más general y luego pues a partir de ahí ir expandiendo a cada uno de vosotros tres. Empezando por ti, José. ¿Qué es lo que más curiosidad te despierta? ¿Qué es lo que más interés te genera en ver en términos tácticos en esta nueva temporada de fútbol? Eso está interesante. Para mí, creo que, bueno, al final me gustaría empezar esta discusión hablando un poco como de cuál es el status quo que ha quedado de la temporada pasada, porque hemos terminado con una Premier que rompió su récord de goles por segundo año consecutivo, Sí. más goles por partido desde 1965. Yo pensaba que al final los tiempos añadidos iban a traer más goles, pero de esos 163 goles extra comparado con la campaña anterior, solo 27 de esos los explica por el tiempo añadido. Entonces, claramente estamos ante una Premier que se está como Bundesligificando, por decirlo así, en más transiciones, más ritmo alto, pasan más cosas en los partidos. Este bloque medio alto con un 4-4-2 cada vez se vuelve más estándar, los equipos se vuelven más agresivos. Entonces, a mí esa es la cosa principal que me llama la atención, que es si esta tendencia a volverse más estilo Bundesliga, de que pasen más cosas en los partidos, de que el ritmo siga alto, de que la presión siga siendo el estándar, si esto va a continuar, si van a encontrar entonces más complejidad, digamos, en cómo los equipos hacen sus transiciones, o si alguien va a intentar controlar todo esto. Por ejemplo, el Liverpool con Arne Slot tal vez va un poco más hacia el control, por ejemplo, pero tal vez hay otros equipos y otros entrenadores que quieren mantener el ida y vuelta. No, muy interesante eso. Gonzalo, por tu lado, ¿qué es lo que más quieres ver de este nuevo año? Bueno, yo lo que estamos viendo, la tendencia también es a lo que apuestan los equipos ahora, sobre todo, eh, incluso en fase ofensiva, pero en términos defensivos es un poco el control de los espacios, ¿no? Lo que apuestan, bueno, obviamente técnicos como Pep, como Arteta, Maresca ahora en el Chelsea, lo mismo Postecoglou, o sea, en Premier sobre todo, que es a lo que nos dedicamos a seguir semanalmente en este espacio, estamos viendo cómo se busca controlar justamente la figura, por ejemplo, del tercer hombre, de ese jugador que cuando un compañero atrae a un individuo en una presión, que aparezca un tercer jugador sin la pelota, ¿no? Que pueda justamente ser el objetivo de un pase que rompa líneas, de un desmarque que atraiga también a otros rivales y genere espacios para los demás. A mí lo que me va a interesar ver es cómo el ritmo alto que siempre vemos en la Premier League puede llegar a influir
en esa búsqueda de, bueno, de tratar de ¿cómo decir la palabra? De enfrentar a estos equipos que buscan controlar, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que el ejemplo más verde en este caso es el Chelsea, por ser un equipo que recién ahora está intentando, por ejemplo, utilizar un lateral invertido, dejarte cerrar con 3 centrales, buscar tener una presión un poco más organizada, como otros equipos con juegos más directos pueden buscar variantes para justamente permitir que sus equipos sigan siendo muy intensos, que hayan idas y vueltas, como dijo José también. Creo que hay un abanico de posibilidades muy grandes y que además tenemos nuevos entrenadores en la liga que pueden además aprovechar esas situaciones. Por ejemplo, el caso de Hurseller en el Brighton, que en este inicio está buscando también un poco, ¿no? Tener 3 centrales, amplitud por fuera, pero también acumular gente por dentro que te pueda terminar haciendo una especie de mano a mano con sus delanteros contra la última línea defensiva y hacer que después los demás jugadores puedan recibir de cara a campo abierto. Ver cómo en esa generación de espacios, cómo en este contexto de muchos técnicos que buscan dominar a partir de la posición, no solo de la posesión, sino de la posición de sus jugadores, pueden ser contrarrestados por, bueno, un montón de movimientos y un abanico de posibilidades que va más allá solamente de lo táctico, sino también de la propia habilidad y capacidad del jugador para detectar esos espacios, esas, ¿cómo se podría decir? Esas sociedades, ya sea con un buen pase, con una gambeta, creo que va a ser algo muy bueno descubrir a lo largo de la temporada. Completamente. Loren, por tu parte, como alguien que, bueno, quizás está menos enfocado al nivel del resto de nosotros en el día a día de la Premier, que también obviamente sigues mucho de la Liga Española y, bueno, divisiones inferiores del fútbol base en España y demás. No sé, a ti, así en términos generales, y andaremos un poco más en lo específico con también lo que mencionan ahí José y Gonzalo, que es lo que más interés te suscita. Sí, a nivel general, tanto lo que dicen José como Gonzalo, un poco ver en Europa o en la Premier o bueno o como queramos qué se va a imponer, ¿sabes? Un poco eso que decía Gonzalo, ese tipo de equipos que lo que intentan es dominar los espacios y tener muy bien preparado tanto el ataque como la pérdida, pues como juego control para no sufrir muchas transiciones, para tener bien preparado la presión tras pérdida, para tener una estructura en ataque posicional clara, aunque luego ya cada uno se mueva, apoyos, unos para unos, lo que sea, ¿no? Y o esos otros equipos que se basan en transiciones, ¿no? Pues aprieto arriba y si te robo arriba, pues mejor, y si no, pues tengo repliegue y luego intento correr, ¿no? Yo creo que un poco no hay una gran cantidad de equipos que estén a medio camino, ¿sabes? Sí que puede haber equipos que hagan las dos cosas más o menos bien, pero es como que se está a lo mejor polarizando un poco ¿tú a qué juegas? Pues yo, por hablar de extremos, ¿no? Pues juego como el City. Juego a ir, lo que se denomina viajar juntos, ir juntando gente cerca de balón, ir avanzando a la vez para preparar bien la jugada y decidir yo en qué momento la jugada acelera, porque mi estructura montada en campo rival es la que a mí me parece que es correcta, ¿no? Aparte ya del análisis que se haya hecho del rival y del juego propio y lo que sea. O ese otro tipo de equipos que, bueno, no es que haya visto yo mucho a Arne Slot, pero puede ser uno de los ejemplos, ¿no? El decir, no, aquí vamos a ir a correr, vamos a ir a apretar arriba, si nos tenemos que juntar en nuestro campo nos juntamos, pero para intentar correr luego, quiero decir, te vamos a ceder espacio para luego, en cuanto robemos, intentar conquistarlo, corriendo, ¿no? Y yo creo que en grandes equipos al menos hay un poco esta sensación de o juego a esto o juego a la otro. Es como que ya quedan pocas tintas, ¿no? Y pues ver un poco qué se impone. Pues si queremos también un poco, pues el Madrid, ¿no? Pues el Madrid está claro que, salvo que Ancelotti haga algo raro, más allá de lo que le pidan a veces los rivales en Liga, lo que van es a correr y a que sus individualidades, que para eso las tienen muy buenas, decidan partidos, ¿no? Pues ver un poco este año qué es lo que más se va a imponer, porque el año pasado, pues está claro que la manera del Madrid de hacer, pues, por así decir, ganó, ¿no? Ganó a los mejores en Champions, acabó ganando el título. Podríamos decir que el año pasado se impuso esa manera de hacer, que no hace 2 años el City, con una manera bastante opuesta, se impuso ganando el triplete, ¿no?
No, completamente. Sí, mencionaba al Madrid también en la introducción por eso mismo, ¿no? Porque tiene también unas características tan peculiares, tan particulares respecto a muchas de las tendencias principales de cómo juegan muchos de los grandes equipos, ¿no? Que al final, pues, en virtud también de ser los grandes equipos y de tener mejores jugadores que la mayoría del resto, pues son equipos que dominan y que presionan mucho tras pérdida y que tienen, pues, sistemas que hay una cierta línea continuista entre muchos de ellos, con sus muchos matices, pero sí que el Madrid destaca como un equipo que hace, entre los equipos más potentes, que hace cosas de manera muy, muy diferente. Claro, José, bueno, al final... Y bueno, también luego está la caricatura un poco del debate, ¿no? Y de las diferentes figuras que, por ejemplo, en Twitter podemos encontrar y las tendencias del posicionalismo contra el relacionismo y este tipo de cuestiones, ¿no? Que el Madrid también ha jugado un poco esa figura troncal un poco en estos debates, pero claro, lo que mencionabas respecto a que en la Premier estamos llegando a eso, quizás una especie más de Bundeslificación, como bien exponías, ¿no? De estar batiendo los récords de goles, como explicabas, que se batió el récord hace 2 temporadas y se volvió a batir el año pasado ya en abril, o sea, ni siquiera teniendo que llegar a la última jornada, y ese promedio de goles mucho más acentuado que no teníamos desde los años 60. Claro, ¿qué crees que puede estar influenciando esto lo que más, ¿no? Hacías alusión a los tiempos añadidos, a los minutos de descuento que hacen que los partidos materiales sean más largos. Porque quizás intuitivamente, ¿no? Un poco en esta era de, o sea, 15, 20, no dando como 20 años, pero bueno, ya más de 15 años de Guardiola siendo el entrenador más vanguardista y un poco, pues, líder de tendencia en el fútbol de élite europeo y global, ¿no? A partir del éxito del Barça, luego continuado en el Bayern de Múnich y ahora en el Manchester City desde el año 2016. Claro, partiendo un poco de eso, la idea quizás más intuitiva es de que cada vez el fútbol es más, entre comillas, sistemático, ¿no? Que hay lo típico que se suele decir, con mayor o menor acierto, pero que hay menos regateadores, que todo está muy, digamos, canalizado a través de la pizarra, de lo que se entrena, y que quizás eso tendría que llevar a ver menos goles, ¿no? Porque hay menos improvisación, hay la intención de que sea todo, digamos, más equilibrado en ese sentido. No sé, ¿cuáles te parecen a ti las principales razones de que sea o que los goles en este caso puedan explicar una tendencia diferente a la que quizás sospechábamos que podía estar ocurriendo? Es que ahí van muchos factores. Número uno es claro... Hay jugadores muy malos. Y muy bueno. Sobre todo defendiendo. Iba a ir por ahí. Iba a ir por ahí. Hay una acumulación de atacantes muy buenos y luego tal vez los defensas ya no son tan buenos como antes. También en general hay la diferencia de talento entre los equipos top y los equipos de abajo. Creo que cada vez se ve un poco más marcada, incluso si los equipos de abajo tienen más dinero. A mí me dio un poco de miedo cuando estaba viendo que el Athletic Club sería el último en ingresos en la Premier League, que eso me recordó, es que aquí en la Premier hasta el más pobre se puede gastar un pastón, y aún así parece que hay una diferencia de talento significativa entre los equipos top y los equipos de abajo. Ves, digamos, que han subido los 3 equipos y luego han bajado, y esos son indicadores de cómo está la diferencia de talento ahora. Algo que estaba buscando números y algo que estaba muy interesante de un artículo de The Athletic, todo esto de tendencias de la liga, de la Premier en la temporada 23-24, escrito por mi amigo Liam Tharm, que él decía que también los defensas sub-21 juegan 80% más minutos ahora que hace 5 años, por ejemplo. Entonces, sí se nota entonces que parece haber como esta tendencia de tener atacantes de mayor calidad contra defensas que
tal vez ya no son de tanta calidad o tal vez son más jóvenes y más inexpertos. A esto también se lo sumas a que los equipos están jugando en corto muy seguido y eso quiere decir que ahora hay tal vez más enfoque en que tu defensa sea mejor en el pase que en tareas defensivas. Entonces, creo que todas esas tendencias se combinan un poco para darte la cantidad de goles que estamos viendo ahora en la Liga Premier, porque es algo en general, pues, de que veo. Otra estadística que estaba interesante de ese artículo es que la temporada pasada has tenido 17 equipos concediendo al menos 50 goles, lo cual no había pasado desde 1910. Entonces, es algo que se ve a nivel de todos los equipos de la liga. Entonces, tienes una combinación de tácticas más arriesgadas, de talento atacante, de defensas tal vez más jóvenes e inexpertos, y la diferencia de talento entre los de arriba y los de abajo. Sí, creo que es interesante eso. Gonzalo, también, o sea, puede influir hasta cierto punto que esta evolución que ha sufrido, que ha experimentado la Premier League en los últimos años, a medida que tienen cada vez más recursos económicos y atraen pues el talento no solo de jugadores, sino de entrenadores, que ha hecho que se haya convertido, entre comillas, en una liga en la que no tienes entrenadores predominantemente defensivos, como quizás podía haber en otras épocas, no sé, bueno, también como mencionabas, el aspecto individual de los jugadores que quizás no tienen las habilidades para seguir el ritmo de los sistemas o de las ideas que tienen sus entrenadores, y eso crea un poco este desequilibrio y hace que conlleven más goles, que se generen más goles. No sé, ¿a ti qué te parece? Y es todo cuestión de adaptarse a los tiempos, justamente, ¿no? Antes teníamos una Premier repleta de Tony Pulis, de Tim Sherwoods de la vida. Uno, si se pone a repasar los equipos a día de hoy, técnicos de ese perfil que puedan encontrar, quizás los que más se asemejen sean Nuno y Steve Cooper, pero después, si bien hay técnicos que sí, obviamente buscan ser equilibrados, quizás dependiendo de cada partido, priorizar la defensa. Sí son entrenadores que suelen ser más camaleónicos, que van moldeando también muchas veces en función no solamente del rival, sino también de los jugadores que hay a disposición, porque hay que tener en cuenta que estamos en una temporada en donde los jugadores casi que no tuvieron descanso en la previa, que eso va a influir. Quizás ahora no tanto, pero con el correr de los meses sí va a ser algo que se notará, porque es algo que es imposible de evitar realmente. Pero después sí tenés otros técnicos como Unai Emery, como Gary O'Neill, por ejemplo, el propio Lopetegui, entrenadores que Marco Silva, que no son estrictamente defensivos, pero que cuando llega el momento de hacerlo también tienen que priorizan esas cuestiones en función de los rivales más fuertes. Sí es cierto que hay diferencia entre los más fuertes, los equipos con mayor poderío económico en relación a los más débiles, pero también es cierto que un poco todos los equipos tienen jugadores con talento. Entonces, porque uno ve a un Forest que muy probablemente esté nuevamente luchando por mantener la categoría, y encuentra jugadores de talento que muy probablemente podrían jugar en equipos mejor colocados. Por poner un ejemplo, ¿no? Lo mismo el Fulham, que es un equipo que también tiene sus limitaciones, pero dentro de esas limitaciones tenés jugadores que te pueden generar ventajas. Entonces, mucho va a tener que ver en cómo los propios entrenadores puedan gestionar el cansancio, cómo gestionar y activar a sus mejores jugadores para después, obviamente, poder conseguir ventajas ante equipos un poco más fuertes, ¿sabes? Porque, por ejemplo, justo antes de empezar el programa te comentaba, Ander, que estaba viendo el partido del Chelsea, un Chelsea que del banco de suplentes en el segundo tiempo te mete a Pedro Neto, Joao Félix, y no me acuerdo quiénes más habían entrado, pero digo, es una diferencia respecto a unos Wolves que tira de jugadores que estaban cedidos y que volvieron este año al equipo, y que capaz que ni siquiera fueron peticiones expresas de Gary O'Neill. Eso al final termina, obviamente, impactando de lleno
en el devenir de los partidos, en cómo un técnico va a tomar decisiones, y ahí puede abrirse el margen, como también es cierto que algo que hay que tener en cuenta es, y que creo que se habla poco y para mí ya es algo absurdo y que debería, esto es opinión personal, que debería volver un poco a la regla original, que es el tema de los 5 cambios. A mí me da la sensación que muchas veces incluso los 5 cambios terminan por perjudicar no solamente a los equipos, sino al espectáculo del partido en sí, sino también porque muchas veces parecen que los técnicos, no todos obviamente, depende de la espalda de cada uno. Por ejemplo, Pep, que recordamos que hace un par de temporadas que era uno de los que pedía por favor que jugar con 5 cambios, después se dio es la regla para jugar con 5 cambios y rara vez los utiliza todos, por ejemplo. Pero Pep tiene la espalda para decir, bueno, el equipo está jugando bien, necesito hacer 2 o 3 cambios, me sobran 2, no importa, o sea, los jugadores van a tener que entender mi decisión. No es lo mismo que haga eso Pep a que lo haga un técnico de un equipo menor o que no tenga justamente esa espalda que tiene Guardiola, porque ahí empieza también a entrar un montón de cuestiones de convivencia, de manejo de vestuario y demás, que son ajenas al fútbol en sí, dentro del campo me refiero, pero que obviamente importan y mucho a la hora de tomar decisiones. Sí, sí, no, totalmente. De esto que dice Gonzalo, dilo. De esto que dice Gonzalo, recuerdo que Guardiola aquel año hubo partidos que no hacían ningún cambio. Era una locura esa. Sí, ninguno. Sí. Hombre, entiendo que estén jugando bien, pero joder, los chavales que has convocado que la toquen, nada, no hacía cambios. De hecho, el día del Bernabéu, cuando gana muy bien, creo que no hace ninguno, o los hacen el 80 y muchísimo. Me suena que el 80 y muchísimo, sí. Aquello llamaba la atención. De hecho, contra el Ipswich, este fin de semana, empiezan perdiendo, a los 15 minutos ya ganan 3-1, y Pep solamente saca a Kovacic al minuto 50, que se retira lesionado, y después los otros 4 cambios hace 2 al minuto 70 y 2 más al 90. Como que no necesita de ello. En cambio, igual también es cierto que después McKenna tampoco recurre a ellos, están muy adentrados en el partido. Pero yo lo que digo es eso, también como termina desnaturalizando un poco, y cuando hablamos justamente de quizás, no ocurre ni en todos los equipos ni en todos los partidos, al margen de la intención o el modelo de juego de un entrenador, como creo que eso, tantos cambios, tantas pausas en los partidos, más el cooling break y todo lo demás, termina haciendo que lo intangible termina impactando menos en el fútbol, cuando es una de las cosas que, o para mí, lo que lo convierte al fútbol en un deporte tan maravilloso, es lo intangible, lo que no podés controlar. Y dando más control a lo que sucede en el campo, el fútbol sí termina perdiendo espectacularidad. Después sí tenemos muchos goles y demás, pero también creo que, y esto va de la mano con otra cuestión táctica, los errores se dan de la mano de lo que decía José. Tenés defensores más jóvenes, peores defensores también, y como decimos en general, que ahora se está apostando más por la juventud, por jugadores que sepan sacar bien la pelota, por sobre todas las cosas, antes que defender como tal, que también terminan generando muchas pérdidas en salida. Hay equipos que cometen errores en salida constantemente, y muchas veces parece como que se obligan a ellos mismos a insistir con esas situaciones. Mismo el Chelsea contra el Wolves, en el primer tiempo pierde 4 o 5 pelotas saliendo por abajo por errores prácticamente que los Wolves no los generaron, errores propios del Chelsea, digamos. Sí. Creo que lo que decía José y lo que está diciendo Gonzalo ahora, lo de más goles y todo esto, que yo estoy muy de acuerdo con ellos. Creo que se juntan varios factores que al final redundan en que haya más goles, pero no creo que quiera decir que estemos viendo mejor fútbol. Estamos viendo más goles. Y hombre, eso está bien porque es más divertido ver goles, ¿no? Pero yo creo que es lo que decía José y lo que dice Gonzalo ahora. Los defensores son más jóvenes. Pues la mayoría de las veces van a cometer más errores. Pero es normal. Pero si nos paramos a analizar qué grandes equipos hay en Europa, pero grandes, de decir, optan a la Champions, casi ninguno tiene defensores jóvenes. El Madrid no los tiene, el City no los tiene, el Inter cuando hizo final de Champions no los tenía. Quiero decir, parece que sí que hay una pauta en que grandes equipos que ganan ligas
y llegan lejos en Champions, sus defensores son experimentados, ¿sabes? Entonces, por aquí, ¿qué ocurre? Que entre que hay menos dinero y que yo creo que la media, o sea, la calidad media de los jugadores atacantes creo que es mejor que antes. Me refiero a la media, ¿eh? No hay Ronaldos, no hay Messi, es cierto, pero creo que la media, por cómo se entrena, por las superficies, por los materiales, por lo que buscan los equipos, creo que la media de talento es superior que hace tiempo. Y claro que, como hemos hablado al principio, estamos en una época en la que hay que apretar arriba, hay que transitar, hay que no sé qué. ¿Qué defensores necesitas? Necesitas defensores que sean capaces de repetir esfuerzos y necesitas defensores rápidos. Pues hombre, normalmente van a ser defensores más jóvenes, porque un defensor más mayor, pues seguramente tenga un poco más de masa muscular, seguramente haya perdido velocidad, seguramente pueda repetir menos esfuerzos, porque al final, y enlazo con lo que dice Gonzalo, cuando consigues que el juego tenga ritmo y que no se pare mucho por cambios y que sea de ida y vuelta, lo que estás haciendo mayormente es cansar al jugador. Y está claro que la capacidad física del jugador, de nuevo la media, es superior a la de años atrás, pero llega un punto que se cansan. Y cansarse en el fútbol es cometer errores, con balón y sin balón. Tomar peores decisiones, llegar tarde al duelo, llegar tarde al balón, una amarilla, de condicionarte, una roja, que salga un delantero que no es muy bueno pero corre más y se queda mano a mano. Quiero decir, es que creo que se han juntado un montón de cosas por las cuales vemos más goles, pero yo creo que, vamos, defensivamente, para mí hay menos talento. De hecho, se ve a veces en equipos que por situación de partido, por lo que sea, tienen que defender bastante atrás y ves que cometen errores, ves que las marcas no están ajustadas en el área. Mira, por poner un ejemplo, y fíjate, selección campeona de Europa, España. España ha hecho una buena Eurocopa y ha jugado bien. Bueno, España, con los centrales que tenía, que no estaban mal, yo me acuerdo el día que salimos con Alemania y el primer balón centro lateral que nos ponen lo remata Kai Havertz de cabeza y yo digo, bueno, nos van a eliminar. O sea, digo, si nos remata Havertz de cabeza, que no es su fuerte, digo, cuando salga un rematador bueno, claro, salió Füllkrug, nos remató 3 en la cara. Lo que pasa es que no tuvo la noche, pero y dices, oye, si es que en un fútbol hiperanalizado, en un fútbol superestructurado, en un fútbol en el que sabes lo que te va a hacer el rival antes de que te lo haga, tu nivel de defensa del área de la selección campeona es tan bajo que sale un especialista, un rematador, pero a ver, tampoco es Füllkrug, Mario Jardel, ni Oliver Bierhoff, ni Haaland, ¿no? Es decir, es buen rematador y te remata todo. O sea, a mí eso me está indicando que el nivel de talento defensivo individual es más bajo, pero no en España, es que es en más sitios, ¿sabes? Ahora, ves el otro día el partido del Madrid, o yo los que he visto, a Madrid rematar un centro lateral es complicado. Claro, tiene a Rudiger y a Militao. No son jóvenes, tienen un montón de partidos a la espalda y son muy buenos en lo suyo. Ahora, claro, lo que decíais del precio y el talento, es que Rudiger y Militao valen muchísimo dinero. Y eso que a Rudiger yo no sé si no lo trajeron gratis o lo trajeron por poquísimo, pero vaya, el caso es que se lo llevó el Madrid, que si algo está haciendo últimamente es acertar en fichajes, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí lo que comentabais de más goles y por supuesto lo que decía Gonzalo, propuestas más valientes, que a veces pasan la raya de valiente a suicida, equipos que al no salirle bien están más expuestos todavía si pierden y al final te da en que haya más goles, pero yo no creo que tengamos que sacar la conclusión de que se juega mejor. No, me parece muy interesante eso. Y, José, dentro de esto que comenta Loren, llega un punto en el que quizás hay una sobrepriorización de la capacidad física, es decir, un poco en la búsqueda de anular al sistema táctico rival, acabas, como digo, priorizando en exceso el componente físico, el plus que te puede dar que un jugador, un defensa en este caso, sea más joven, sea más físico, pueda repetir más esfuerzos, que acaba eso teniendo una repercusión negativa o un poco la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Que al que más vas un poco siguiendo o persiguiendo el intentar salvar una diferencia de calidad, por ejemplo, si es un partido entre dos equipos en el que uno tiene marcadamente más calidad que el otro, es eso quizás algo que está pecando demasiada gente de enfatizar
por encima de la habilidad como jugador, sea en términos defensivos o ofensivos, y dar esa prioridad al aspecto físico, a esa capacidad del esfuerzo en físico, en correr, en poder tener esos cuerpo a cuerpos. Sí, bueno, si yo quisiera hacer un tratado en contra de los nerdos con el Excel, de los cuales yo soy uno de ellos, pero no digamos eso, podríamos decir que tal vez esto es darle demasiado mérito a la estadística avanzada y esas cosas, pero hasta cierto punto esta tendencia de que se hagan, por ejemplo, más cosas en un partido de Premier es algo que le gusta a la gente de estadísticas, porque las barritas verdes en FBref se ven más verdes y entonces se ve que los jugadores hacen más cosas y quiere decir, y ese es uno de los problemas de la gente que ve estas estadísticas sin contexto, de que ven que el jugador tiene el numerito grande y que hace muchas cosas, pero hay que cualificar si esas cosas son buenas o malas. Claro, y hacer más cosas también te puede quizás llevar a cometer más errores, ¿no? En búsqueda de participar en muchas cosas que quizás te hace no tomar la decisión correcta, que pueda ser, entre comillas, no hacer nada en una jugada concreta, específica, determinada del partido. Correcto, y eso es una de las cosas, por ejemplo, yo es que vivo en un foro, en un Discord lleno de esta gente que es más del lado de estadística y a veces realmente me hinchan los huevos, pero una de las razones por las cuales estas personas quedan anonadadas por el Real Madrid es porque el Madrid es un equipo que muchas veces no es un equipo de volumen de ataques o de volumen de dominio de acciones, pero que te saca en un partido 2 o 3 acciones decisivas y con eso gana el encuentro. Pero claro, eso a nivel estadístico, como ellos en esos partidos grandes de Champions no necesariamente te ganan por volumen de acciones, entonces la gente queda viendo y dice, pero ¿y estos cómo ganan partidos? Y digo todo esto precisamente porque esta tendencia a que se hagan más cosas en los partidos, los jugadores hagan más cosas, bueno, y eso, de nuevo, eso va también relacionado con el aspecto físico, tener más motor físico para poder hacer más acciones dentro de un mismo encuentro, me vuelve un poco a lo que estaba discutiendo Loren, que es como, ok, hay más goles, pasan más cosas en los partidos, yo tampoco tengo claro que necesariamente se esté jugando mejor. Por eso, porque al final pueden haber más acciones, pero ¿qué hay de la calidad de esas acciones? Eso sí, también te digo, a veces me quejo de que si en la Premier se está jugando el mejor fútbol y luego veo lo que se juega en la liga y pues yo sí creo que seguiré viendo un poco más la Premier. Rayo Vallecano Getafe con 0 disparos a puerta en todo el partido. ¿Qué me cuentas de eso? Mal ejemplo porque el Rayo Vallecano va a contar con el señor James Rodríguez. Bueno, a partir de ahora, pero no el mejor el jugador otro de la día. historia de Colombia. También, el mejor jugador de la historia de Colombia. Ahí está. Exactamente. Viejos debates de la historia del podcast. ¿Quién es el mejor jugador colombiano? Esto ya es Lore. Sí. José, tú Los no más estabas en antiguos lo aquella época. recordarás. ¿Quién es para ti el mejor jugador colombiano de la historia? Uy, no estoy calificado para dar esa pregunta. Pregúntame el mejor jugador hondureño. Hondureño, claro, ¿quién sería? ¿David Suazo? Hombre, David Suazo del Inter, claro. espero. Claro. Tendría que ser David Suazo, por lo menos por lo hecho a nivel de clubes, a nivel de selección, el mejor jugador de la historia sería Carlos Pavón Plumer, pero esa es otra. Bueno. Esa es historia para otro día. Efectivamente. Claro, Gonzalo, todo esto también nos lleva un poco a lo que mencionabas antes, ¿no? Y esta un poco es dicotomía, por definirlo de alguna manera, entre pues un poco la predominancia por salir jugando raso, en corto, desde el portero, desde atrás, desde la completa base de una jugada de fútbol, y como eso, pues digamos, es una tendencia cada vez más generalizada, ¿no? Puedes decir que se puede trazar, entre comillas,
en cierto modo a cómo pues Guardiola revolucionó el fútbol y como al final pues siendo el líder de un poco de esa vanguardia de ser el entrenador del equipo más exitoso de todos estos años en general, al menos con las competiciones ligueras. Claro, esto al final, pues el objetivo, ¿no?, de priorizar esa clase de sistemas, esa clase de decisiones, es aunque te suponga un riesgo más acentuado porque estás tomando ese riesgo, valga la redundancia, más cerca de tu portería rival, el contrapunto, digamos, la recompensa de intentar eso es que vas a empezar ya a ganar ventaja desde el principio porque puedes atraer a la presión rival, a diferencia de vas a apostar más por un juego más directo en el que el balón va a ser más rifado, vas a tener menos control sobre la posesión del balón, pero digamos el riesgo, aunque pierdes el balón, entre comillas, el riesgo es más bajo porque todo está ocurriendo más lejos de tu portería. Desde ese aspecto y digamos pues esa priorización no tan acentuada que hemos visto, el Chelsea es un buen ejemplo, ¿no?, con los porteros que al final se han convertido pues muchos en porteros que son muy tendentes al fallo, incluso desde la posesión, pero más desde el punto de vista de no ser tan seguros o tan sólidos a la hora de tener los disparos, de parar los balones que van dirigidos a su portería. Un poco en esa decisión estilística, sistemática, por la que tantos entrenadores, tantos equipos se han inclinado a lo largo de los últimos años. No sé, ¿crees que seguirá siendo una tendencia que siga imperando, que pueda haber diferentes cambios, que pueda haber una cierta regresión en la popularidad de esa clase de decisiones y veamos un fútbol en el que haya en el que se decida tomar menos riesgos cerca de tu propia portería? No sé, ¿cómo ves eso? Yo no creo que eso pase, sino que al contrario, porque, o sea, un poco de la mano con lo que comentamos anteriormente, son más jóvenes los jugadores, los defensores, y además se está apostando mucho más por perfiles, creo que esté mal, de hecho, porque hay defensores que defienden muy bien y también tienen muy buena salida de balón, pero como al igual que pasa con los arqueros, en donde ahora se está priorizando, la gran mayoría de clubes top priorizan tener un arquero que con los pies te brinde un juego, no sé si de élite, pero por lo menos competente, porque, por ejemplo, Courtois no es un arquero de élite con los pies, pero sí es alguien que ha crecido muchísimo en ese aspecto en los últimos años, y es un arquero que por lo menos te da una base decente por ese lado, ¿no? Distinto es, por ejemplo, bueno, en otros equipos, véase el Wolverhampton con José Sá, o por ejemplo como es el Chelsea cuando está Eduard Mendy también, que no era un gran jugador con los pies, y como eso también implica no poder sostener tramos con la pelota a veces, ¿no? Entonces, el hecho de la priorización del juego con los pies con el arquero pasa también a los centrales, porque hoy tenés equipos de mitad de tabla, o mitad de tabla para abajo, que están en ese grupito de equipos que fichan centrales que, insisto, con una proyección muy alta, que pueden ser muy buenos, pero que también tienen muy buena salida de balón. El Forest viene de una temporada jugando toda la temporada con Murillo, por ejemplo, que es uno de los jugadores de los defensores que para mí mejor saca la pelota en toda la liga, no solamente por su precisión con el pie, sino por su creatividad. El Bournemouth ha fichado a Dean Huijse de la Juve, y puede jugar con Zabarni, Dean Huijse o Senesi, que son tres grandes centrales con la pelota en los pies. Entonces, como que esto va siendo una tendencia que parece mantenerse de esa manera. Y lo que yo creo que lo que sí va a terminar sucediendo, que creo que ya lo estamos viendo por un lado, es, Loren mencionaba antes, hace unos minutos, el tema de, bueno, los extremos, ¿no? De un equipo como el City o el Arsenal, de Pep y de Arteta, que van todos juntos, los jugadores esperan la pelota en ciertas zonas, ubicando una posición estratégica. Cuando la pelota les llegue, ahí empieza quizás un poco más de libertad para esos jugadores. Después, bueno, equipos como el Real Madrid, que son culturalmente opuestos en cuanto a su modelo de juego, ¿no? Yo creo que inevitablemente, no sé si va a ser esta temporada, pero o por lo menos lo vamos a empezar a ir viendo, van a ser equipos que un poco sean un híbrido de ambos. Como también para permitir que ante
presiones muy bien organizadas y salidas de balón también muy bien organizadas, un poco romper con esas situaciones de repetitividad que pasan muchos partidos, al margen de que sean entre equipos diferentes. A mí por lo menos es lo que me suele pasar. No tanto, insisto, en equipos específicos, pero sí cuando, no sé, ves un West Ham contra el Aston Villa, que son equipos que capaz el Aston Villa quiere salir por abajo, el West Ham juega un juego directo y ves como un partido muy repetido, así ves un Newcastle que también le gusta mucho el juego directo y lanzar con Bruno, y un equipo como el Crystal Palace de Glasner que también busca salir por abajo. Es como que son equipos distintos, pero ves situaciones parecidas, ves partidos parecidos cuando se enfrentan. Yo creo que lo que va a pasar es un poco un punto medio, en donde vamos a ver equipos que quizás empiecen a tener principios posicionales, pero también donde se va a dar lugar a la libertad, o sea, principios posicionales me refiero a dar amplitud con ya sea un lateral o un extremo de un lado, con un delantero que pueda estirar la defensa rival, pero después también dar mucha libertad a los jugadores para que puedan agitar los bloques rivales que obviamente, como lo comentamos, cada vez se preparan mejor para contrarrestar a las ofensivas del contrincante. Entonces, me parece que eso va a ser interesante ver equipos como, insisto, no quiero recaer, pero es uno de los equipos que más me interesan ver a lo largo de la temporada, como es el Brighton de Hurseller, el propio Crystal Palace de Glasner, que es muy amplio con sus carrileros, que tiene a Mateta como un delantero que fija mucho, pero que también tiene jugadores como Eberechi, ese que aparece por la izquierda, por la derecha, que se mete como delantero, que baja a recibir. Tenés a Wharton, que le encanta ser un gran lanzador, pero también llega al área contraria, que se puede acercar a dar juego. Lo mismo cuando está Jefferson Lerma y se puede soltar, cuando está Camada. Son ejemplos de dos equipos que creo que va a estar bueno seguir por ese lado. El Bournemouth la temporada pasada también un poco lo hacía de esta manera, teniendo jugadores evidentemente extremos como Semenyo, por ejemplo, por un lado, con Kerkez dando amplitud, pero también dando libertad a jugadores como Ryan Christie, que partía como medio centro, pero se soltaba como un enganche más. Tavernier también, que podía jugar por todo el ancho del campo. Solanke, que se acercaba a recibir. Ahora, bueno, va a estar Evan Nilsson o Enes Unal. Entonces va a ser algo interesante de ver cómo justamente se va transformando esto. A mí me parece un híbrido que va a ser inevitable también en la búsqueda de nuevas soluciones de los técnicos ante justamente esta polarización de los modelos en los que se juega el fútbol actualmente. Y tomando un poco ese relevo, Loren, y digamos fijándonos en otros ejemplos concretos, pues en este caso, por ejemplo, el Arsenal o el Manchester City. El Manchester City, que por un lado sí tiene una calidad de jugadores superior a la mayoría de otros equipos, y eso al final te da una ventaja de inicio, obviamente, respecto a los demás. Pero como por ejemplo Guardiola, con, yo qué sé, pequeñas variaciones que ha logrado encontrar una temporada tras otra, ha logrado tener esa ventaja, ¿no? Ese pequeño margen positivo a su favor, para incluso pues en los momentos decisivos, ¿no?, en los que la moneda puede caer de cualquiera de los dos lados, porque el Liverpool te ha empujado hasta la última jornada, el Arsenal te ha empujado también hasta los últimos instantes, y el City ha logrado ser campeón de la Premier año tras año tras año. Al final, y son los equipos principales, ¿no?, los equipos más grandes, los que más ganan, los que cuyas decisiones al final acaban filtrándose hasta abajo, ¿no?, porque son quienes un poco marcan a partir de ser ese equipo que gana, ¿no? Pues es natural, es instintivo tratar de replicar aquello que hacen los equipos más exitosos, las personas más exitosas en el aspecto de la vida que sea. No sé, en cuanto a eso y quizás pequeñas evoluciones que podamos ver, o cuáles pueden ser quizás algunas de esas claves que me cuentas. Bueno, el tema de Guardiola, lo de que marque pauta, a ver, siempre se ha intentado copiar lo que funciona, o al menos fijarte en ello, ¿no? Que te sirva como inspiración. ¿Qué ocurre en el caso de Guardiola? En el caso de Guardiola, yo creo que es de los entrenadores más influyentes de los últimos tiempos, porque no solo es que él fuera muy exitoso en lo que hizo, sino que aparte de crear tendencia, creó una necesidad de hacer algo completamente diferente para ganarle. Y si lo queremos llevar al caso de España, pues Mourinho o el Cholo, cuando luego se ha enfrentado tanto contra él, también con el Bayern. Quiero decir,
es influyente al punto de lo mío funciona muy bien y si queréis que sea de otra manera, también os influyo en, va a estar muy marcado cómo tenéis que ganarme, ¿sabes? Va a tener que ser de una manera muy opuesta a lo que yo hago porque si no, jugando a lo mismo que yo, lo más normal es que gane yo, ¿sabes? También es verdad, y como decía Gonzalo, Guardiola, y por mérito suyo porque se lo ha ganado, pero Guardiola tiene mucha espalda. Es decir, Guardiola puede fichar a Kovacic y que no juegue nada y nadie le dice nada, ¿sabes? En otro club, ese dineral que costó y esa apuesta por él se habría mirado un poco raro. El año pasado fichó a... No me viene el nombre, este mediocentro portugués. Mateus Nunes. ¿Y qué jugó? Jugó lo que yo. Básicamente, Sí, y ya se sigue va, jugando parece. lo que tú. Parece que se va encima. Ya. Y, claro, Gonzalo, y no pasa nada. No pasa, quiero decir, No, nadie le está echando cara a nada, ¿no? Que Claro. seguramente se lo ha ganado él. El respeto y mis decisiones son estas, y yo he dicho que lo quería, pero y aún así no lo veo ahora, y entonces no lo pongo, y te has ganado esa espalda que tú dices, ¿no? Pero eso es una ventaja. Lo que dice Ander, cuando las ligas son largas, aparte de que él tiene unos cuantos jugadores que escogidos por él, y encima de escogidos por él, llevan ya años con él, hay muchas cosas que están muy, muy mecanizadas en ese equipo, y sobre todo algo que a veces no se tiene en cuenta, y es que el jugador se hace ganador ganando cosas. Y en el City hay un montón de jugadores que son ganadores ya natos. No lo serían cuando llegaron allí, pero ahora sí lo son. Y en el Arsenal lo que le falta es ser ganadores de verdad. El día que a lo mejor ganen una liga, se quitan los complejos y se quitan el miedo a no ganarla, pero de momento lo van a tener, porque si va llevando reveses muy duros. En el City no, en el City al contrario, el City, entre comillas, y salvando las distancias, se está volviendo un poco el Madrid de allí. ¿Por qué? Porque, o el Galatasaray desde Turquía, vale, empezamos perdiendo de un montón de puntos. Algo pasará que remontaremos. Correcto. Y se lo acaban creyendo. Sí. Y eso es importante, ¿no? Respecto a lo que decías de Guardiola, pues fíjate, a ver cómo acaba el mercado, pero respecto de lo que ha ocurrido con la venta de Julián Álvarez, que yo no la vi venir, lo que casi que lo que más me pone, hablando mal y tarde, es que se lesione Haaland. Claro. Y a ver qué hace. Claro, porque sería volver Y a ver qué al hace. reto de la temporada, por ejemplo, 2020-21, incluso, bueno, y 2021 y luego 21-22. La 2021 siempre me hace gracia porque me acuerdo siempre un empate que tuvieron contra el West Brom que fue que fue el punto de inflexión porque creo que luego no volvieron a perder un partido, 1 o 2 y ganaron la Liga de Calle, pero era como ese momento de se ha acabado el ciclo, ya es como fue el City, ya va a ser difícil que pueda retomar esa altura de vuelo, porque bueno, pues al final desgasta lo de Guardiola y aquí estamos otros tantos años después en los que ha seguido encontrando la solución e incluso antes de llegar Haaland, es que gana una liga en lo que van rotándose del puesto de delantero Gabriel Jesús, Foden y todos estos. Sí, y es cierto. Y por eso te digo que este año lo que más me llama la atención sería ver qué hacen sin un punta. Claro. O sin un punta de mucho nivel, ¿no? Respecto a lo de las tendencias, hemos visto que año tras año él ha ido incorporando algo nuevo al equipo, ¿no? Pues al principio el centro del campo era muy de toque, muy, muy posicional. Luego, cuando lo de Kovacic se intuyó, pues bueno, quiere gente que conduzca por dentro, gente que sea más agresiva con el balón para atraer y luego soltar. Grealish llegó y no jugaba nada y luego al año siguiente fue bastante importante porque resulta que era el que le daba tiempo a que el resto del equipo se asentara porque él recibía en banda y aunque no era muy directo hasta que no llegaba ya cerca del área, ahí daba tiempo al resto. Es decir, hemos ido viendo cosas que ha ido metiendo, ¿no? Pero es verdad que las ha ido metiendo normalmente a través de uno o dos grandes fichajes. Es decir, de fichar el perfil que hace algo que él creía que le iba a hacer falta. Este año tampoco ha ocurrido. Entonces, por ahí yo no sé cuál va a ser él. Si es que van a hacer un upgrade de algo, pero que, por ejemplo, el año que ganan el triplete, 4 centrales. Juegan 4 centrales. Sí. De lateral, Stone se metía adentro, lo que queramos. Eran 4 centrales en el campo. Más allá de que las posiciones que ocuparan fueran otras, pero incluso contra el Madrid en la eliminatoria muy atrás, ves cambio, ¿no? Este año, pues ver un poco qué va a intentar, aunque yo solo le he visto el primer partido, yo no he visto una gran diferencia respecto a nada, más allá de que Haaland está más acertado y que parece que este año sí que tiene ganas de volver a hacer un montón de goles, ¿no? No lo sé, por ahí también te crea... Pero fíjate que casi me crea más incertidumbre qué va a hacer Arteta, ¿sabes? Que va a intentar para ser mejor todavía, que es complicado, porque pues, el problema no es que la Arsenal no lo haya hecho bien, el problema es que
el City te lleva a ganar muchísimos puntos para ser campeón de liga, ¿no? Pero ver cómo Arteta a lo mejor, bueno, por lo pronto ya ha ganado al Vila, que ya son 3 puntos que hasta ahora no contaba con ellos, pero ver qué va a intentar hacer, encajar menos, a lo mejor intenta ser más sólido, ¿sabes? Y que no se le vayan partidos por encajar. El tema del gol parece que lo tiene un poco más solucionado, aunque sea de manera global. Pues si no saca a Trossard o lo que sea, ¿no? No sé. Fíjate que me llama la atención que va a intentar Arteta que Guardiola, porque no sé qué vuelta de tuerca le queda a Pep por dar, la verdad. Sí, es interrogante al final de quién, o sea, del rival, del antagonista, de qué puede hacer para tratar que esos 2-3 puntos por los que ha perdido estas ligas caigan a su favor. Claro, en ese sentido, José, claro, el Arsenal sí que ha logrado pues empezar a formar una base de equipo muy, muy sólido, ¿no? Incluso con jugadores más jóvenes como Saliba, Gabriel y White un poco menos, pero también un poco en esa línea, y como en este último año, quizás también en virtud de la lesión de Jurrien Timber la primera jornada, de cómo pues ha seguido un poco ese ejemplo del City de, bueno, pues vamos a jugar 4 defensas, 4 centrales prácticamente, ¿no? Cuando jugaba Kiwior de lateral izquierdo, y cómo pues ha seguido un poco ese ejemplo, y quizás sí que ha acentuado un poco más su capacidad defensiva, quizás también porque tengan a un central que es superior como individualidad a todos los del City, como es William Saliba. No sé, por ese aspecto, o sea, ¿crees que el Arsenal tiene la capacidad, o Arteta tiene la capacidad para, desde el punto de vista táctico, poder contrarrestar al City lo suficiente en esa batalla? Aunque al final, por muchos pequeños giros de tuerca que puedas hacer, hay una pequeña calidad insalvable de calidad. No sé cómo lo ves así en términos globales, esa lucha, ese duelo. Es interesante porque creo que cada quien va por sus propios... va a usar sus propios métodos, ¿no? Pues con Pep, lo interesante de Pep es que él siempre marca tendencia y él luego tiene que encontrar maneras de cómo adelantarse a la tendencia que él mismo ha impuesto. Por ejemplo, estábamos hablando mucho de presión, de cómo estamos llegando más y más a esta era de presión y pase corto, y como el resto de la liga está haciendo presión y pase corto, y ya lleva un par de añitos Pep donde está un poquito en plan, ok, vamos a jugarle a la gente con 4 centrales, estilo Tony Pulis, pero más pulido, sí. Y le enviamos y que Kevin le envíe un balonazo al noruego grande que está ahí arriba. Es decir, claro, es mucho más complejo que eso, pero a mí me llama la atención las maneras en que hasta cierto punto Pep ha intentado simplificar un poco el juego del City, hacerlo un poco más directo, precisamente para adelantarse a toda esta tendencia de líneas adelantadas, de presión, etcétera. Y luego el último año o algo así, pues, bueno, es que número uno, lo de los centrales es obsesionándose con, al final la obsesión de Pep y de Arteta ahora es con el concepto de ganar duelos. Quieren jugadores que puedan ganar duelos individuales, y por eso, ¿a qué se debe jugar con tantos centrales? Porque quieren jugadores que te ganen duelos en defensas. ¿Por qué Pep te está buscando ahora a todos estos regateadores o a los tipos que te dan la conducción? Porque quiere ganar los duelos en conducción y en ataque. Y entonces más o menos por ahí va la tendencia. Ahora, ¿qué ha sucedido? Por lo menos el City en el último año, pues terminó ganando la liga, pero bueno, creo que era luego de ese pick de triplete, creo que era normal que el City la siguiente temporada no iba a ser tan bueno como fue en la 2022-2023. Pero sí es cierto que puede ser que por enfocarse tanto en ganar esos duelos y conseguirte a la persona que conduzca, pues se le ha ido un poco el control del equipo, y entonces el City el año pasado controló menos de lo que controlaba antes. Entonces, la pregunta, que es un poco lo que había hecho al principio del podcast, es
¿cómo controlas entonces el desorden? ¿Cómo lo quieres controlar? Por un lado, pues Pep ha pedido fichar a Savinho, entonces quiere decir que hasta cierto punto está buscando más de estos atacantes, más de estos regateadores que te pueden ganar el duelo de ataque, pero también, pues por mera casualidad, ha venido de vuelta a Gundogan, que es un jugador que te da un tipo de control que Núñez y Kovacic en su vida te van a dar. Entonces, me llama mucho la atención para ver si Pep ahora entonces trata de jugar un poco más controlado este año. ¿Es eso lo que va a intentar hacer? ¿Va a tratar de controlar el desastre o no? Vamos a ver cómo balancea esa ecuación. De ahí Arteta me parece que va por otros lados porque él sí va a full con lo de vamos a ganar duelos y me he conseguido otro central de esos con buen pie, pero que también te gana duelos porque vamos a full con esa mentalidad. Ni siquiera lo de comprarme un delantero bueno o un portero bueno. No me interesa, vamos a ganar duelos, a eso nos dedicamos, chicos, porque ese es el plan al que va Arteta. Y a mí, francamente, cuando se hicieron la jugada Big Brain de base a Havertz el año pasado, yo estaba diciendo, ¿aquí qué está pasando? Y ha salido el Arsenal a hacer muchísimos puntos esta temporada. Así que, pues tendrá razón Mikel. Entonces, vamos a ver. Y Mikel Merino es otro fichaje que va en esa línea, ¿no? De que otro jugador que es buenísimo ganando duelos. Entonces, realmente Arteta sí va, sí digamos que te ha salido hasta más pepista que Pep, porque sí va en mentalidad de quiero una plantilla de tipos que te ganen duelos, tanto en ataque como más en defensa que en ataque, a decir verdad. Entonces, porque al final, pues los Saka y los Martinelli, Trossard, pues obviamente son buenos jugadores que te sacan cifras, pero tampoco te diría que son los mejores regateadores del mundo. Entonces, parece que no es bueno además. Entonces, aquí el enfoque de Arteta parece ser más bien tener a la gente que te gane en los duelos en defensa. Entonces, ese parece ser su plan entonces yo lo que veo es que él sigue poniendo, pues en el póker pues sigue echándole todo el dinero a ese plan. Sí, y es curioso, Gonzalo, o sea, esto se puede conceptualizar desde un punto de vista para intentar, o sea, donde puedes encontrar esos márgenes a tu favor, donde puedes exprimir la naranja un poco más y sacarle un poco más de jugo, es, digamos, sacrificando, entre comillas, parte del control de sistema, por ejemplo, en fase defensiva, cuando no tienes balón, para priorizar, como dice José, jugadores que son muy buenos en el duelo, en la individualidad, ese duelo directo de un jugador contra otro, y seguir sistematizar, por otro lado, todavía más el ataque, ¿no? Mientras que quizás la defensa se convierte más en algo que sí hay una cierta coordinación y una cierta estructura, pero que lo fías más a las individualidades defensivas, como puede ser pues Mikel Merino, que decía José en los duelos, William Saliba, Ben White, Calafiori, veremos qué tal. Y que por contra el ataque se mantiene, ¿no? Y el ataque un poco de forma contraintuitiva, porque siempre se conceptualizan estas cosas como lo que puedes entrenar y coordinar y sistematizar es mucho más fácil la defensa, mientras que el ataque está siempre más ligado a la improvisación, mientras que aquí quizás es un poco al revés. No sé, ¿cómo lo ves? No, a ver, todo depende. Primero depende del perfil de jugadores que tenga a disposición un entrenador, y depende también de cómo del propio modelo que utilice, porque, no sé, a mí un equipo con extremos tan marcados, o sea, jugadores que juegan en la posición de extremo tan marcados como Doku, Savinho, Mahrez en su momento, a esos jugadores de ese perfil es
más sencillo, como, bueno, trazar una hoja de ruta en los ataques, ¿no? Que sabes que el fuerte de ellos es el 1 contra 1 en cualquier tipo de contextos, que no necesitan grandes espacios ni recibir corriendo para poder gambetear a su rival, sino que van a ser extremos que recibiendo al pie en un espacio reducido tienen altas chances, no sé si de superar a su rival, pero sí de por lo menos ganar línea de fondo o ganar hacia adentro, atraer a un segundo jugador y ya liberar a un compañero, ¿no? Entonces, como que es más sencillo por ese lado para los jugadores con ese clase de perfiles, pero después por el otro, si tenés como el Chelsea, jugadores con vocación ofensiva como Palmer, como Enzo, el Arsenal con Odegaard quizás también, el propio, bueno, con el Chelsea, Nico Jackson, que es un delantero que le gusta acercarse a jugar, girar, recibir, Caicedo también que se suelta y pisa área, vas a seguir teniendo quizás también a extremos más naturales, si se quiere, como Madueque, como, bueno, Mudryk no es jugador de fútbol, pero hay que ponerlo como ejemplo, Mudryk, Neto y demás, pero también son jugadores que van a terminar imponiendo su creatividad, también su personalidad, creo yo, a la hora de, bueno, quizás romper con lo establecido para buscar soluciones. Lo mismo ocurre, qué sé yo, viendo otros equipos, justamente el Brighton con Mitoma, con Enciso, con Joao Pedro, con Welbeck, es un equipo posicional, pero que una vez que la jugada avanza, esos jugadores ya tienen ese libre albedrío para aparecer por otras zonas, desajustar las marcas rivales y también incluso a equipos, véase el Arsenal, por ejemplo, que es un equipo que le gusta o que prioriza ganar esos duelos individuales, incluso esquivarlos, evitarlos. O sea, un equipo que, como un equipo que quiere hacerle daño al Arsenal, o por ejemplo la temporada pasada el Bayern Múnich los elimina de Champions, creo yo, de forma justa y merecida. ¿Por qué? Porque Kane empezó a quitar referencia a Saliba y a Gabriel Magalhaes, a evitar esos duelos directos y a generar que, por ejemplo, Musiala apareciera ya atacando a campo abierto la espalda de Jorginho, que es un jugador que va a sufrir en esa zona. Lo mismo cuando, no sé, aparecía Sané atacando a Zinchenko o a Kivior. Entonces, detectar qué zonas o poner ciertos jugadores en zonas específicas que puedan garantizarte evitar duelos que por defecto vas a perder. Lo bueno en el caso del Arsenal es que, en teoría, incorporar a Calafiori como una posibilidad, ya sea de central o de lateral izquierdo, te brinda como un blindaje adicional a las facilidades que te podría sugerir alguien como Zinchenko, como Kivior en esa zona, o quien quiera que ocupase la posición. No, totalmente. Y Loren, claro, mencionaba, hemos mencionado más de una vez, pero el Madrid de Ancelotti, así como, digamos, su propia versión antagonista, su propio método tan diferente un poco a todos los demás equipos punteros. Lo que hace el Madrid, por ejemplo, en esta dicotomía que de nuevo siempre es mucho más matizable de lo que quizás se presenta de inicio, pero entre practicar un fútbol más basado en la posición, en ese control del sistema y de entrenar las posiciones y los patrones y las rutinas de juego, contra un Madrid que es mucho más, entre comillas, improvisación, en el que hay mucho más, pues, como se ha llegado a describir, relación en torno al balón y no tanto en torno a las posiciones de los jugadores. Algo como lo que hace este Madrid es replicable por otros equipos, o es, digamos, una anomalía tan marcada dentro de un poco esta hegemonía general que también José explicaba a través de un poco la tendencia de estadística avanzada, de lo que, digamos, más fácilmente se puede detectar en esas estadísticas, y eso hace que, digamos, muchas decisiones sean en esa dirección estilística que lleve a mejores resultados dentro de esas mediciones. No sé, por ahí, ¿cómo lo ves? Bueno, el Madrid de este año es uno de los grandes puzzles a resolver, ¿no? Está claro que es un puzzle con unas piezas preciosas, pero vamos a ver si encajan. A ver, hasta a día de hoy, de manera
general lo que ha hecho Ancelotti o incluso un poco lo que venía haciendo Zidane hasta ahora, lo que han hecho ha sido tener muy buenos jugadores y darles contextos en los que ellos pueden brillar. ¿Qué ocurre? Hay entrenadores que deciden dar contextos de una manera muy marcada, con un mando en campo muy, muy directivo, muy marcando ellos las bases, y Ancelotti siempre ha defendido que hubo un momento, sobre todo en el Milan, en el que se dio cuenta que tenía que ser un poco más flexible con el dibujo que él planteaba y las cosas que él pedía, porque había jugadores que podían interpretar el juego de una manera mejor de la que su cabeza podría directamente pensar, ¿no? ¿Qué pasa? El Madrid tiene un montón de esos jugadores. Vamos a ver este año, porque se supone que Modric cada vez va a participar un poquito menos y ya no está Toni Kroos, que de momento, por cómo ha empezado la liga, etcétera, parece que de verdad lo están echando en falta, porque era un poco el que dentro de todo la capacidad de talento individual que tenían los atacantes, sobre todo, él daba un poco de orden, pero más allá de eso, yendo hacia atrás, lo que ha hecho el Madrid estos últimos años, yo creo que es fiarse de los muy buenos jugadores que tiene. Y esto al final también es una manera de entender el fútbol, una manera de llevar un grupo de muy buenos jugadores, y ahí hay trabajo también detrás. Quiero decir, tienes que tenerlos metidos, tienes que tenerlos con confianza, tienes que hacer sentir que se fían, tienes que tomar tus decisiones porque tienes que hacer cambios, tienes que hacer rotaciones. Hay bajas, que hay veces que el decir el Madrid el año pasado se le fastidiaron los pilares de la última Champions que habían ganado. Estuvo lesionados un montón de tiempo. Y bueno, pues si es un equipo en el que solo apuestas por el talento y por un once muy marcado, cuando se te lesionan, ¿qué? Bueno, pues algo estarás haciendo bien para que cuando se te lesionen Nacho salga y está a muy buen nivel, para que Lucas Vázquez, que no jugaba nada porque Carvajal puede jugarlo todo, porque como ni come gluten ni hace Muay Thai y es un animal físicamente, no hace falta que descanse, sino es que, es decirlo con humor, pero es que es verdad, Carvajal puede jugar todos los minutos de la liga. Sí. Coño, pues el que salga por él no tendrá forma futbolística porque no juega nunca. Bueno, pero sale Lucas Vázquez y empezamos a llamarlo Lucas Vázquez porque el tío se sale. Hostias, allá hay cosas que se están haciendo bien, ¿sabes? Incluso aunque sea estar bien hecha la plantilla y tenerlos metidos. O te has preocupado mucho que tu plantilla sean muy profesionales y estén siempre preparados, siempre en forma, ninguno se deja ir de peso, ninguno está desconcentrado, todo el mundo está entrenando metido. Bueno, pues son cosas que se hacen bien, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que dar mérito a eso y que creo que también es bonito que haya equipos que puedan ganar porque tienen jugadores muy buenos y porque su talento sale y porque entre ellos se acaban entendiendo. Parece que Ancelotti este año va a costar más que se entiendan todos los que quieren jugar por la izquierda para meterse hacia adentro, ¿no? Pero bueno, yo en Ancelotti confío porque creo que ha hecho cosas más difíciles, ¿no? Así como el año pasado rápidamente, a la semana de estar en Los Ángeles, dijo vamos a jugar 4-4-2 en rombo y Bellingham va a ser la media punta, y el tío lo vio clarísimo. Este año parece que todavía tiene que darle alguna vuelta, ¿no? Pero sí, está claro que el Madrid por ahí es un poco contra natura y es un poco fiarse del talento que tiene, que oye, para eso lo tiene, ¿no? Completamente. Pues muy bien, creo que hemos llegado al final del episodio de hoy, de este especial. No sé si Gonzalo, José, algo más que queráis añadir, Loren mismo, no sé, algo que nos hayamos dejado, que tengamos que sacar a la palestra en esta ocasión. No, que ojalá haya una pronta muerte de esta basura que es jugar con 4 centrales en el fondo. Y que nada, estoy esperando. Bueno, ya Arteta la otra vez lo hizo con el Arsenal. Contra Aston Villa terminó con 5 centrales en campo. Porque recordemos que Declan Rice es central. Por más que muchos quieran decir que no, lo es. Así que nada, espero que esto termine más pronto que tarde. Porque después, claro, el pobre Bordalás ficha a un mediocentro de segunda RFF. Lo pone de 9, hace un gol, acoso. Pero Pep te pone a Stones o a Kanji de medio centro, halago. Entonces, nada, unifiquemos criterios, por lo menos. Yo creo que entendiendo el tono de Gonzalo, que es verdad, y lo que está diciendo es cierto, porque los jugadores al final son lo que son. Si son centrales, más allá de que tú lo pongas donde lo pongas, ¿no? También creo que estamos llegando a un punto en el que yo creo que ya habríamos llegado, pero estamos llegando a un punto en el que nos cuesta decir un poco los números, ¿no? Que lo que decía Menotti, de que no
el fútbol, tiempo, espacio y engaño, y el resto es números de teléfono. Yo creo que íbamos a llegar antes a la conclusión de que deberá ser números de teléfono porque no íbamos a ver dibujos muy claros en los equipos, y se va difuminando un poco eso, ¿no? Por ejemplo, este año, en las 2 primeras jornadas, ha pasado con el Barça. En Mestalla parecía claro que era 1-4-2-3-1 porque estaban Casado y Bernal, pero el otro día ya salen en el medio del campo Bernal, Rafinha y Pedri, y ya te cuesta decir que es 4-2-3-1 porque te cuesta decir que Pedri sea medio centro, lo ves más interior o media punta, y entonces es como que a veces hay lío ahí porque ¿por qué nombro el dibujo del equipo? ¿Por los roles que le asigno a los jugadores o por la naturaleza de los jugadores que juegan, ¿no? Por ahí Gonzalo tiene razón. Vosotros, bueno, José no sé qué edad tiene, pero Gonzalo y Andrés sois jóvenes. Clemente salió un día en un mundial con 4 centrales y al día siguiente creo que salió con 6 porque los 2 laterales eran centrales. O sea, fijaos lo que voy a decir. Hierro y Nadal eran los medios centros. Espectacular, ¿eh? Fútbol. Y los dos jugadores habían sido mediocentros en su juventud, pero de aquella eran ya mayores, habló del 98. Hierro y Nadal llevaban muchos años jugando de central. De hecho, su físico era central porque ya eran lentos, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que dice Gonzalo, a Clemente en España poco menos que se le mató. Encima, la primera fase de aquel mundial fue horrible y se volvieron para casa en la primera fase, pero se le mató. Sin embargo, ahora a Arteta le podrán llamar que el equipo juega muy bien. Claro, él pone 4 centrales ya de Clan Rice. ¿Qué pasa? ¿Que le pide otras cosas? Sí, pero bueno, yo tampoco sé lo que le había pedido Clemente a los suyos. ¿Sabes? No lo sé, pero por ahí con Gonzalo estoy un poco de acuerdo, que también depende un poco del el cartel que te hayas puesto tú o que te hayan ayudado a ponerte para que según qué decisiones estén bien. Por ejemplo, lo de Guardiola, que Guardiola sea ya lateral izquierdo para siempre, o cuando jugaban Stones, Akanji, Ake y Rubén Díaz, esos son 4 centrales. Claro. ¿A cuál? ¿Que le pides otras cosas y los pones en otros sitios? Bueno, tendremos que, ahí ya entraremos en estilísticamente qué nos gusta más a cada uno. Y si a mí lo que me gusta es que la jueguen muy bien, pues los 4 juegan muy bien desde atrás. Pero a mí, por ejemplo, y esto sí es opinión personal, a mí me gustan los laterales profundos que doblan por fuera. Bueno, pues a mí ver a ese City me parecía un poco más aburrido. Que quieres que jugaban bien, sí, cuando la cogí los de arriba eran buenos, faltaba más. Pero hombre, a mí me gustaba más 100%. Otras cosas, ¿sabes? Entonces por ahí yo estoy de acuerdo con Gonzalo, que depende quién lo haga, a que te maten o no. Ahí está, fantástico. Pues muy bien, José, ¿algo más o nos vamos por hoy? Sí, de acuerdo con lo que, yo creo que de acuerdo con lo que se ha dicho con este tema del City, de los centrales. A mí, por ejemplo, ahora te pones a ver el mercado de laterales y es deprimente, porque no hay ya un perfil como de lateral tradicional. Cuesta mucho encontrarlo ahora, porque o te encuentras a un tipo carrilero casi extremo, así como a la Jan Couto, Frimpong, etcétera, o te encuentras como a un perfil tipo Ben White, por ejemplo. Pero ya, es un poco, se está volviendo cada vez más raro encontrar un perfil tradicional de lateral. Entonces, sí, y son cosas que pues se deben a las tácticas que estamos viendo ahora. Así que vamos a ver cómo se desarrolla eso. Como dije, a mí me da curiosidad si al final los equipos deciden estructurar para todo como este mayor como caos que estamos viendo en la Premier, se van a intentar estructurar sus transiciones más para aprovechar, por ejemplo, lo que estaba diciendo Gonzalo al principio, de que vamos a ver dónde encontramos cómo usamos las posiciones de los jugadores para encontrar los espacios, o tal vez hay equipos que intentan dar un poco más de libertad y así hacer como reproducir un poco como el estilo Real Madrid, de damos un poco más de libertad y que los jugadores decidan. Yo creo que por lo menos en plan Premier vamos a ver un poco más lo primero. Siempre vamos a ver que se tiende más hacia la estructura, hacia la posición. Con el Madrid, ahora que el elemento de orden que era Kroos se ha ido, ahora más bien los vamos a ver ir en la dirección opuesta. Este equipo va a ser aún más funcional de lo que ya era.
O sea que antes, porque Kroos era el elemento posicional, pues era quien decía, ok, envío el balón al más alejado, etcétera. Ahora, lo que hemos visto del Madrid las últimas jornadas ha sido dele el balón a Vini y Mbappé y a ver qué se inventan ellos combinando con el compañero. Va a ser un equipo de puro funcionalismo y vamos a ver si eso resulta o no, o qué solución se inventa Ancelotti. Así que eso va a ser interesante. Lo único que voy a agregar para antes de irme es tal vez un poco de factor balón parado, a ver qué sucede este año, porque el balón parado fue, digamos, un elemento muy importante para el Arsenal y para el City, sobre todo para el Arsenal, para abrir la lata de esos partidos que estaban muy, muy cerrados. United y Spurs fueron particularmente malos a balón parado el año pasado, y por lo que he estado escuchando de aficionados del United, ya se están viendo mejoras y correcciones en comparación con el año pasado, y han habido, bueno, el disque cambio en la regla de que ahora los árbitros van a intentar sancionar más estos movimientos como de bloquear a oponentes. Vamos a ver, porque yo veo muy difícil sancionar ese tipo de cosas, pero es cierto que si tienen éxito en sancionarlas, el Arsenal, por ejemplo, esa es la táctica que digamos que todo este bloqueo de jugadores es una táctica muy común utilizada a balón parado. Entonces, me da curiosidad para ver si hay realmente un cambio en la regla o en cómo se arbitran las reglas. Me da curiosidad ver cómo eso afecta pues los goles a balón parado que pueden hacer estos equipos. Y con esa contribución pues termino. Fantástica forma de cerrar, ¿no? Fantástico punto para dejar ahí un poco en las mentes de los oyentes que puedan reflexionar sobre ello, y cualquier cosa que quieran comentarnos en la sección de comentarios de iVoox, de Spotify, en el Discord, en Twitter, en email incluso. Cualquier cosa, estamos siempre abiertos, somos todo oídos. Y nada, espero que la gente haya disfrutado el programa de hoy, pero por hoy esto es todo. Podéis seguir a Loren en Twitter en @LAManchado, a José en @JCPérez_, y a Gonzalo en @GonzaloCarol29, a mí en @AndersHoffman, por supuesto. Todos los links a todo en la descripción, incluida nuestra página de Patreon, si queréis suscribiros al podcast, si queréis contribuir a la causa. Pero por hoy, como digo, esto es todo, y muchas gracias, Gonzalo, por estar ahí con nosotros. Gracias a ustedes, chicos, ha sido un placer. Gracias, José. Muchas gracias, Ander, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Lore, y a ver qué nos depara la temporada entonces a nivel táctico. Va a ser interesante, y quizás nos reunamos de nuevo en el futuro para hacer otra de estas sesiones de reflexión táctica. Y mientras tanto, Loren, muchas gracias. Gracias a vosotros, a los oyentes, por llegar hasta el final, claro, como siempre. Y nada, un placer, eso está interesante. Y lo que dice José, esto estaría bien, una vez acabada la temporada, oírlo y ver que habíamos acertado, que no, y que nos ha llamado la atención y que no. Sería un ejercicio chulo. Sí, podemos hacerlo, pero bueno, eso ya será a final de temporada. Como digo, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Ander Iturralde, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya parecido interesante, que os haya hecho pensar más detenidamente en el fútbol de forma más conceptual, y de lo que podemos esperar en la práctica del deporte sobre el terreno de juego en esta nueva temporada. Y nada, como digo, ha sido un placer, y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.